Bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a grabar esta sesión porque como las otras dos anteriores, después os pasaremos el vídeo para que lo podáis ver y para aquellas personas que no se han podido conectar hoy, pues también para que lo tengan. Esta es la última sesión de este ciclo de seminarios web que hemos hecho dentro del curso de formación en igualdad y prevención de la violencia de género para asistentes personales en salud mental. Hoy vamos a hacer la presentación en primicia exclusiva de la guía para la detección y derivación de situaciones de violencia de género, específicamente creada para asistentes personales y para profesionales de ayuda a domicilio. Para hablarnos hoy de esta guía, contamos con María José Chica Ramos, que ella es en la actualidad jefa de servicio de atención a víctimas de violencia de género de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Ella de formación es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jaén, también es doctora en Análisis Bursátil de la Universidad Carlos III de Madrid, diplomada en Dirección Pública Local por el Instituto Nacional de Administración Pública, evaluadora en Modelo FQM de Excelencia y experta universitaria en Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios por la Universidad Complutense de Madrid. Y también ella ha estado trabajando primeramente como funcionaria en la Diputación Provincial de Jaén y en la actualidad, como os decía antes, es la jefa de servicio de atención a víctimas de violencia de género. Perdonad. Y aparte, bueno, también comentaros que es una gran comprometida con el feminismo y con la lucha contra la violencia de género. Ella ahora mismo está coordinando una red social que se ha creado en la Junta de Castilla y León específica de violencia de género, a través de la cual se han hecho aportaciones a esta guía que ya nos va a presentar, y además siempre dispuesta a colaborar con el movimiento asociativo, así que estamos encantadísimos de contar contigo, María José. Yo no voy a poder quedarme a toda la sesión, solamente quería presentar a María José y saludarla y saludaros a todos, y después mi compañera Raquel Alario va a ser la que os va a acompañar para que al final de esta presentación pues, tengamos un turno de preguntas para que podáis decir todo lo que necesitéis a María José. Así que muchísimas gracias y que sea una jornada provechosa. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, y quería dar las gracias, aprovechando un minutito, te robo, Patricia, antes de que te vayas, a Predif y a Patricia concretamente por invitarme a participar en esta formación a asistentes personales, y también por, igual que ella ha hecho conmigo, por la implicación de Patricia, de Predif, por estar siempre dispuesto, cada vez que lanzamos desde la Dirección General alguna propuesta, se apuntan a participar, a hacer aportaciones, y eso para nosotros también es un lujo. Quería aprovechar para darles las gracias tanto a Predif como a ella, a Patricia. Y bueno, como os decía Patricia, en este rato que voy a compartir con vosotros, aparte de la presentación formal, que bueno, estamos esperando los últimos requisitos del servicio de publicación de la Junta para poder colgarlo, pero espero que a lo largo de esta semana ya está maquetada, os mandaremos a través de Predif, le mandaré a Patricia para que os haga llegar el enlace y estará disponible para que la podáis descargar, utilizar y para que podáis ver todo eso que vamos a ver hoy. Y sobre todo quiero aprovechar este encuentro con vosotros directamente, con los futuros, con los que ya estáis siendo asistentes personales, para centrar sobre todo en dos temas concretos que se abordan, o para abordar dos bloques de contenidos que son los que se recogen en la guía, como después veremos, porque sé que me la he descargado y aunque no la puedo dejar todavía, pero al final vamos a ver los bloques de contenidos y luego os voy a presentar a la guía, la voy a compartir con vosotros para que veáis dónde se encuentran esos contenidos que vamos a ver, pero sobre todo lo que quiero que sea es eminentemente práctica. Me va a tocar a mí hablar, lógicamente, de esas cuestiones que se recogen en la guía, pero sobre todo quiero dejar hueco, o quiero aprovechar esta oportunidad para que sobre todo planteéis todas las dudas o todas las cuestiones, dejaros un enlace al final para que podáis, una vez que la veáis, resolver todas las dudas que tengáis, porque no deja de ser una herramienta que espero que os sea útil en el desempeño de vuestras funciones como asistentes personales, ¿vale? Sobre todo la guía, que se llama Guía para la detección y derivación de casos de violencia de género para asistentes personales y personal de ayuda a domicilio, recoge dos bloques de contenido importantes, uno centrado en la atención, ¿vale?, en violencia de género, y otro centrado en la detección de casos de violencia de género. En cuanto a contenidos de atención, pues hace un repaso de cuál es el modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en esta comunidad, en Castilla y León,
cuáles son los recursos, cuáles son los servicios, cuáles son los protocolos y los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas y como entidades del tercer sector para, en definitiva, prestar esa atención integral. Eso es lo que vamos a repasar en un primer momento y en una segunda parte iremos al bloque de la detección, ¿vale? Donde los asistentes personales son agentes clave, lo consideramos y todos hemos coincidido que profesionales como vosotros que desempeñan su labor en el entorno familiar muy próximo a una mujer pueden ser de un gran valor para detectar esas situaciones que se producen en ese entorno y poder daros herramientas para que identifiquéis y para que derivéis y conozcáis toda esa batería de recursos que ahora mismo tiene una mujer víctima de violencia de género a su disposición en Castilla y León. Es importante hablar de atención, ¿vale? Y yo me centraré en un primer lugar en aquello que además considero que es un modelo de atención que se construye en esta comunidad autónoma dando pasos muy de poquito a poquito, pero que se construye con una base muy sólida. Actualmente hay un modelo de atención integral coordinado entre distintos profesionales que sí que da un buen paraguas, un buen soporte dentro de las medidas de las posibilidades que existen a nivel público a que una víctima pueda salir y pueda recuperar su autonomía. Pero en atención, aunque se mejore, aunque mejoremos, como veremos, tanto cuantitativa como cualitativamente, no se puede seguir avanzando, en el sentido de que si se quiere seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, el camino a recorrer viene de la mano de la detección precoz, de situaciones de violencia de género que se están produciendo sin duda, las cifras son abismales, pero no deja de ser solo una pequeña parte de las situaciones de violencia que actualmente existen. En muchos casos ni siquiera la propia mujer se reconoce como víctima de violencia de género por parámetros como pueden ser los sociales o como pueden ser otro tipo de condicionantes o simplemente pues porque toda la vida ha estado sometida a esa y no le interesa o no quiere o prefiere seguir ocultándolo. Entonces el gran reto que tenemos los profesionales que trabajamos vinculados a la intervención con víctimas es abordar la detección precoz, sobre todo de la mano con profesionales como vosotros o como pueden ser los sanitarios, educación, que en algún momento podamos estar en contacto en nuestro desarrollo de desempeño profesional con esa situación y tengamos herramientas para, como digo, identificarlo y sacarlo a flote, porque me oiréis hablar de denuncia a lo largo de mi exposición y no me refiero solo a denuncia ante un juzgado o ante una comisaría de policía, sino que sobre todo me refiero a sacar con esa mujer esa situación a flote, a que ella misma se reconozca como víctima y, lógicamente, a procurarle un acompañamiento profesional ante el abismo de la situación que no es fácil, que se le avecina una vez que decide dar el paso de denunciar o de reconocer esa situación, ¿vale? Y ponerse en manos profesionales. Como digo, la guía se define, como decía Patricia, servicios sociales, el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que se define en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en la Ley 16 del 2010, es un conjunto de entidades, de administraciones públicas, de entidades del tercer sector, de organizaciones como los colegios profesionales, que trabajan de la mano para, en definitiva, prestar servicios o gestionar recursos públicos dentro del catálogo de servicios sociales de Castilla y León. Es una buena plataforma de trabajo. El modelo de atención integral, es decir, el modelo de intervención con víctimas de violencia de género, se asienta sobre esos pilares de trabajo y se construye con esa base o con esa plataforma de trabajo dentro del sistema de servicios sociales que ya existía en otros colectivos, como puede ser dependencia, como puede ser discapacidad, como puede ser otro tipo de colectivos con los que se trabaja en el ámbito de servicios sociales. Eso, cuando yo llego, como dice Patricia, yo llevo 9 años aquí, pero vengo de Andalucía, cuando me encuentro con esa plataforma de trabajo es un plus y a mí me gusta siempre ponerlo en valor, sobre todo para alguien que ha llegado desde fuera, porque no es fácil conseguir ese entramado público y privado para gestionar de manera común y compartida servicios sociales. Muy difícil de conseguir esa plataforma y aquí es una realidad exitosa que no solo en violencia de género, sino en dependencia, pues reconocida no solamente por los que formamos parte de ese sistema, sino a nivel externo, y es una plataforma que permite trabajar con una seguridad y con una certeza de éxito de partida interesante. Como digo, para hablar de atención a una víctima, Castilla y León, bueno, cuenta también con una normativa
la Ley 13, una normativa contra violencia de género, que en su momento fue pionera, cuando se aprueba, que es en el 2010, y que todavía hoy en día sigue siendo pionera. Pionera simplemente porque recoge en su definición de violencia de género todo aquello que después en el Consejo de Europa, en su reunión en Estambul, recogería como violencia de género, tanto en formas en que se produce esa violencia como en los ámbitos en los que se puede producir esa violencia. Y recoge, por ejemplo, como violencia de género el acoso sexual, el acoso laboral, la trata o prostitución. Todo eso nos ha permitido en esta comunidad autónoma poder trabajar en ámbitos de atención que en otras comunidades autónomas, porque las leyes autonómicas no lo permiten, todavía no han podido trabajar, ¿vale? Como digo, ese modelo de atención integral, es decir, la ley también recoge, y es otro elemento a destacar de esa ley autonómica contra la violencia de género, reconoce como víctima no solamente a la mujer, sino a todas las personas que dependen de esa mujer, tanto mayores de edad, padre, madre, hermana, como menores de edad, menores, hijos o menores tutelados o con guarda de esa mujer. Eso también nos ha permitido decir, es un elemento importante de atención porque esa ley reconoce a esa mujer y a todas esas personas el derecho a esa atención integral, ¿no?, en esta comunidad autónoma. En el 2014-2015 esta comunidad autónoma forma 5 grupos de trabajo porque se plantea, para dar cobertura a ese derecho de atención integral que tiene esa víctima, se plantea qué hoja de ruta seguir, cómo avanzar y cómo intentar mejorar esa atención, y define lo que después se plasmarían en las directrices de funcionamiento del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género, el modelo objetivo violencia cero. Se construye, como siempre, es decir, asentado sobre coordinación de administración pública de los 3 niveles, estatal, autonómica y local, que son las que tienen competencia tanto en atención como en protección en violencia de género, como en entidades públicas y privadas que de alguna manera están vinculadas en esta comunidad autónoma a esa violencia de género. El modelo de atención simplemente, es decir, los pilares sobre los que se construyen son de una racionalidad y de una lógica abismal, pero muchas veces no se utilizan tan habitualmente como se debiera. Es un modelo que está centrado, es de atención centrado en la persona, en el momento en que va pegado a una valoración profesional de la situación de esa víctima en concreto, del entorno, de las necesidades, de los antecedentes, de qué apoyos económicos, sociales, laborales tiene esa mujer y su entorno, qué carencias, y por tanto, en base a esa valoración se programa un plan de intervención individual que define los recursos, los servicios, los profesionales que en base a esa valoración profesional se ha hecho de esa mujer y de su entorno. Se construye esa valoración y como pilar fundamental tiene a los trabajadores y a las trabajadoras sociales, en este caso de los centros de acción social, ¿vale?, de corporaciones locales, que se convierte en el profesional de referencia para una víctima y que realiza esa valoración con un informe que actualmente está implantado en todo el territorio, en los más de 600 coordinadores y coordinadoras de casos que actualmente existen en violencia de género, que es el informe de valoración de violencia de género, el INVIGE. Es un informe muy potente que recoge muchísima información y, entre otras cosas, valora el riesgo o la vulnerabilidad social de esa víctima a sufrir una nueva agresión. Con unos parámetros, con una respuesta a unas preguntas, se puede determinar si existe riesgo o no existe y si el riesgo es medio, alto o extremo. El valor que tiene esa herramienta de valoración es que es compartida por todos los profesionales que desempeñan la labor como coordinadores de caso. Cuando hablan, cuando definen en todo el territorio cualquier coordinador o coordinadora de caso, se refiere a la misma, al mismo instrumento o a la misma herramienta de valoración de esa situación de violencia de género. Eso, aparte de lo completo que es el informe, lo hace ser una herramienta muy útil para el desempeño profesional, en este caso, de los coordinadores, de las coordinadoras de caso, ¿vale? Como digo, en base a ese informe de valoración se pauta el plan de intervención individual con los recursos, con los servicios que dentro del catálogo de servicios sociales cuenta o están a disposición como servicios especializados para una víctima de violencia de género en Castilla y León. Esos recursos o esos servicios los podríamos, son muchos, no me voy a entretener en todos, pero los podríamos dividir en 3 bloques o en 3 grandes bloques, y voy a remarcar aquellos que por la intensidad en la demanda de ellos tienen en casi todas las mujeres
que entran a formar parte o que entran dentro del sistema de servicios sociales, ¿vale? Y son 3 bloques, como os digo, de recursos y servicios. Uno, lo que podríamos llamar apoyo o asesoramiento, que está formado por el apoyo psicológico a esa víctima o el asesoramiento jurídico a esa víctima, ¿vale? El apoyo psicológico, que prácticamente el 100% de las mujeres que han sufrido, que están sufriendo violencia de género, necesitan de una intervención profesional por parte de profesionales de la psicología que le ayuden a volver a recuperar la confianza y a salir de ese hoyo muchas veces sin autoestima, es decir, prácticamente, como os digo, el 100% de las mujeres que requieren intervención requieren de esa intervención psicológica. Es una intervención psicológica que no solamente se presta a la mujer, sino a todas las personas que forman parte de ese núcleo donde se ha producido la violencia de género, menores, pero también pues, una madre, un padre, una hermana que conforma esa unidad de convivencia y que puede haber estado presente en esa situación, en ese núcleo de convivencia donde se ha producido la violencia de género. También existe un programa para intervención psicológica con maltratadores, el programa FENIS, que simplemente requiere de la voluntariedad de un hombre que quiere voluntariamente participar de ese programa de intervención psicológica, y es un programa en su conjunto, ese servicio con esas distintas líneas de intervención de apoyo psicológico que está dando muy buenos resultados. Se presta por parte de personal de corporaciones locales, de segundos niveles de intervención, de ese segundo nivel que complementa en la corporación local a ese coordinador, a esa coordinadora de caso, y se complementa a través, a nivel autonómico, con un convenio de colaboración con el Colegio de Psicología de Castilla y León, con profesionales especializados en violencia de género, que prestan también o que realizan esa intervención psicológica con víctimas, ¿vale? Como digo, otro segundo recurso, servicio, es el asesoramiento jurídico, el acompañamiento concretamente jurídico-social a víctimas de violencia de género, que comprende todo el asesoramiento previo, es decir, no lleva personación y defensa en juicio, sino que lo que lleva es todo el asesoramiento previo que ante una situación de violencia de género puede necesitar la mujer. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la custodia? ¿Qué necesito hacer con la casa? ¿Cómo puedo plantear la separación? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no tengo derecho? ¿Vale? Eso sería un primer bloque de recursos de servicio, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. Un segundo bloque es el alojamiento alternativo seguro. En muchos de los casos, por desgracia, la mujer tiene que abandonar, porque ha sido hasta ese momento su domicilio de convivencia muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos con el agresor, y necesita un alojamiento alternativo seguro. La red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León cuenta con dispositivos que, dependiendo del grado, la intensidad de cobertura que necesite en función del riesgo que tenga esa mujer, pues van desde un centro de emergencia, una casa de acogida, o un piso tutelado o un piso en alquiler, es el último eslabón de autonomía en ese parámetro o en ese bloque de alojamientos. Un centro de emergencia, pues como su propio nombre indica, pues es un centro en el que en menos de 20 minutos se articula la salida de esa mujer desde ese domicilio o de donde esté. Hay varios canales de acceso, sobre todo vinculados a policía, a Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado o a servicios de urgencias, pero también se puede derivar por parte de las secciones de mujeres o de un CEAS, de un coordinador de caso, y se articula, como digo, la salida inmediata de una mujer, de las personas que dependen de esa mujer, de su domicilio, ¿eh? Tiene atención 24 horas, normalmente los ingresos, como podéis imaginaros, se producen en fines de semana, cuando se producen esas situaciones detonantes de esa situación de urgencia, y como digo, funcionan 24 horas y tienen unos parámetros de vigilancia 24 horas, con seguridad incluso física para la mujer, ¿vale? Normalmente son dispositivos de corta estancia, porque de lo que se trata es de estabilizar a esa mujer, sacarla de esa situación de peligro, pero es un dispositivo de intensidad en el que no se programa una estancia a medio o largo plazo de esa mujer, sino que la salida como mucho, en 15 días, un mes como mucho, si la situación es más complicada, se articula un segundo mecanismo para que la mujer prevea o tenga dispuesta un alojamiento a medio o largo plazo, ¿vale? Si la mujer tiene un alojamiento alternativo, pues con familiar y tal, una vez que ingresa en ese centro de emergencia, las salidas pueden ser hacia otro recurso o hacia propio alojamiento con familiar y demás que pueda tener la mujer una vez que se estabiliza esa situación, ¿vale? Como digo, el segundo dispositivo, si la mujer no tiene alojamiento alternativo, es una casa de acogida, ¿vale? Actualmente todas las provincias disponen, actualmente hay 13 casas de acogida en la red, y la casa de acogida es un dispositivo de alojamiento a medio o largo plazo en el que se programa
de una manera más pautada la salida de la mujer y la entrada en ese recurso. Es una comisión de acceso entre varios profesionales los que deciden la adecuación de ese recurso y el acceso o el ingreso a esa casa de acogida. Y la estancia mínima son 6 meses, pero se puede prorrogar hasta 1 año y medio si la situación lo requiere, ¿vale? Por último, en grado de intensidad, el alojamiento se puede ofrecer un alojamiento en un piso tutelado. Actualmente la red no cuenta con ningún piso tutelado, pero se prevé la posibilidad de un recurso en un piso en el que existe menos tutela, digámoslo así, profesional, ¿vale? Y por último, el último enlace que puede tener acceso como víctima de violencia de género es la declaración de una actuación singular para que se le adjudique una vivienda de protección oficial por ser víctima de violencia de género, que digamos sería la salida totalmente autónoma a recuperar la vida de manera totalmente autónoma sin ningún tipo de tutela profesional, ¿no? Ese sería el segundo bloque de recursos, el de alojamiento alternativo. Y por último, pues ayudas económicas, ¿vale? Que van desde una ayuda de pago único que emana de la ley orgánica, del artículo 27 de la ley orgánica, que es vinculado a cuál es la composición de la unidad de convivencia, desde 3.000, 4.000 euros hasta 11.000, si hay personas con discapacidad en esa unidad de convivencia, y se supone que eso está previsto, que es una ayuda de pago único para solventar una situación de urgencia económica cuando una mujer pues, no tiene recursos o no trabaja o no tiene cierta independencia económica, ¿vale? Aparte de además de esa ayuda económica, existen ayudas económicas a huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género, ¿vale? Eso sería un poco a grandes rasgos, aunque hay muchos más servicios, el servicio de traducción, pero yo creo que esos son los recursos o servicios más importantes que, hablando de una atención integral a una mujer, existe actualmente dentro del catálogo de servicios sociales, ¿vale? Junto con esos recursos especializados, una mujer puede tener acceso, como cualquier otro ciudadano o ciudadana de Castilla y León, a una renta garantizada de ciudadanía, a un punto de encuentro familiar. Son puntos de encuentro donde un juez establece que cuando hay relaciones complicadas, digámoslo así, no tiene por qué llegar a ser de violencia de género entre ambos progenitores, pues se realicen el intercambio o las visitas programadas por parte de ese juez por parte de ambos progenitores. En esos puntos de encuentro existe un protocolo concreto de actuación con mujeres víctimas de violencia de género que simplemente acentúan un poco los parámetros de seguridad, de distancia, de que no coincida con el agresor, pero en definitiva no deja de ser un recurso general, es decir, no un recurso especializado para violencia, sino que son puntos de encuentro que se generan para cualquier situación familiar complicada, digámoslo así, ¿vale? Toda esta batería de recursos-servicios son los recursos-servicios que para esa atención integral procura los profesionales del sistema de servicios sociales. Que, como digo, cuando hablo de servicios sociales no solamente hablo de la Junta, ni mucho menos, sino que hablo por parte de la Administración, de la comunidad autónoma, y de las corporaciones locales, son los competentes en violencia de género en esta comunidad, en todas las comunidades, pero también hablo de entidades como PREDIF, como CERMI, entidades del tercer sector, Cruz Roja, que gestionan, que prestan esos servicios en igualdad de condiciones a la que lo hacemos por parte de los funcionarios y funcionarias de la administración pública, ¿no? Yo creo que eso me gusta repetirlo porque es un valor añadido en esta comunidad, ese sistema que lleva de la mano lo público y lo privado bajo los mismos parámetros de garantía de esa prestación de recursos y servicios. Pero como digo, aparte para procurar esa atención integral, no solamente estamos los servicios sociales, sino que una mujer necesita protección física y la competencia para proteger físicamente a una mujer la tienen los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se consigue en el 20 un acuerdo que considero particularmente que es un paso de gigante en la atención integral a una mujer. Se firma un protocolo con la delegación del Gobierno en Castilla y León, en el que se firma un protocolo de actuación conjunta dentro de ese modelo de atención integral, dentro de ese objetivo violencia cero, para coordinar todas aquellas actuaciones necesarias para procurar esa atención integral a una víctima. Sobre todo, bueno, habla de entrada y salida a esos dispositivos de alojamiento y de cómo los profesionales se comunican con fuerza y cuerpos de seguridad para que ese policía o esa guardia civil que tiene a su cargo la responsabilidad de proteger físicamente a esa mujer con una orden de alejamiento, sepa dónde está en cada momento. Pero como digo, esto se viene haciendo antes de firmar el protocolo, pero sobre todo donde radica la importancia de ese protocolo es que se comprometen ambas instituciones, servicios sociales ya lo venía haciendo, fuerza y cuerpos de seguridad no lo hacía hasta ese momento, en procurar las mismas medidas independientemente de que la víctima
haya judicializado el tema, haya denunciado y haya iniciado el proceso judicial por violencia de género. Se constituyen las comisiones de seguridad, que actualmente están funcionando en las 9 provincias, ¿vale? Es un órgano que se reúne, bueno, es una reunión de profesionales, me gusta más llamarlo así. Forman parte de ella la sección de mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, la titular de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno y las corporaciones locales de esa provincia, y en definitiva analizan, salvo que haya alguna urgencia, mensualmente casos que por alguno de los 3 profesionales o por alguna de las 3 organizaciones se hayan detectado como de riesgo alto o extremo, independientemente de que la mujer ni siquiera haya denunciado o de que, habiendo denunciado, no haya llegado a buen término la consecuencia de la resolución de una orden o de protección o de medidas cautelares, ¿vale? En esa comisión, si se determina que esa mujer tiene un riesgo alto o extremo, se pautan los mismos recursos y los mismos servicios por nuestra parte, por parte de servicios sociales, y los mismos recursos o dispositivos de protección física para esa mujer por parte de su delegación del gobierno, que si tuviera una denuncia en vigor. Este mecanismo es muy importante y de hecho se analizan casos que ni siquiera la propia mujer quiere aceptar que está viviendo esa situación. Cuando la situación es extrema, cuando corre peligro y se disparan las alertas, independientemente en contra de su voluntad, lógicamente nunca se puede hacer, pero los profesionales denuncian a Fiscalía esa situación y se toman medidas para que se proteja a esa mujer, ya lo digo, con recursos de servicios sociales o con protección incluso física por parte de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y aparte de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la otra pata importante y en la que nos queda mucho camino que recorrer junto con ellos, es el ámbito de justicia, ¿vale? Jueces, fiscales de violencia de género que instruyen procedimientos y con lo que se firma un convenio de colaboración y se les da acceso a ese informe de valoración que realiza el profesional de servicios sociales, a ese INVIGE. Simplemente, es decir, están autorizados siempre que estén instruyendo un procedimiento de violencia de género con su DNI electrónico. Actualmente todos los jueces y fiscales de violencia de género pueden acceder, si tienen historia social abierta, si se ha intervenido con esa mujer en servicios sociales, a todo ese informe de valoración y a toda esa información que desde los servicios sociales disponemos de esa mujer y de su unidad de convivencia. Esto no es un tema baladí, aparte de los recursos de los servicios, es importantísimo para procurar esa atención integral, la conexión entre profesionales, la coordinación entre profesionales que intervienen desde distintos ámbitos, públicos o privados, con esa mujer. De nada sirve que existan muy buenos recursos si todos formamos parte de un cajón estanco, trabajamos en lo nuestro y esos parámetros de atención no están conectados. Como os digo, ese modelo de atención integral con esas patas de coordinación actualmente están funcionando, están dando buenos resultados en esta comunidad autónoma. Queda mucho por hacer, pero como os digo, los cimientos, esos canales están abiertos, esos flujos de comunicación, de coordinación están abiertos. Como os digo, es un pilar fundamental donde asentar esa atención integral. ¿Cómo se accede a esos recursos y a esos servicios? Pues dependiendo, como ahora después veremos, en la pata de detección, dependiendo de la urgencia que requiera la respuesta de esa situación de violencia de género. Si hay una situación de urgencia, de emergencia, necesita una intervención inmediata, de los servicios sociales no se atienden, yo siempre digo lo mismo, no se atienden urgencias. Los servicios que atienden una emergencia o una urgencia son los servicios, es el 112. Con una llamada al 112 se activa emergencias sanitarias, policía, guardia civil, es decir, todo aquello dispositivo e incluso atención psicológica inmediata que se requieran tras el análisis que hace el 112 de esa intervención en urgencia. Si la respuesta no requiere de una intervención inmediata en situación de urgencia, sino que se puede pautar y se puede establecer una atención a medio y largo plazo, los mecanismos para acceder a ellos pueden ser telefónico o presencial. Castilla y León cuenta con el 012, concretamente con el 012 Mujer, que es una unidad especializada de intervención telefónica con víctimas de violencia de género. Profesionales de la psicología y licenciadas en Derecho, son chicas todas, formadas, especializadas en violencia de género y en intervención telefónica, que no es fácil, llevan mucho tiempo realizando una labor magnífica de manera totalmente anónima y de manera telefónica. Es un primer canal de acceso para una mujer, para una primera orientación, tanto jurídica, con ese asesoramiento jurídico, como
de intervención psicológica inmediata, incluso algunas veces se alarga en el tiempo según el caso requiera, y es un primer canal de acceso a esos recursos, a esos servicios de manera telefónica, de manera totalmente anónima. Muchas veces una mujer necesita tantear a qué tiene derecho sin tener que identificarse o sin tener que dar la cara. Es un canal de acceso muy potente para ese acceso a recursos, ¿vale? Normalmente esa atención telefónica, si la mujer lo requiere y si acepta, se deriva a una intervención presencial, que es la segunda manera de acceso que existen a esos recursos y esos servicios, que es a través de los CEA, a través de los Centros de Acción Social, ¿vale? Sobre todo para víctimas de violencia de género, digámoslo así, a nivel general. Es decir, la puerta de entrada a los servicios sociales son los Centros de Acción Social y desde hace un tiempo se trabajó para que esos 9 puntos de atención que había especializados en cada provincia, en cada capital de provincia, se descentralizó en los CEAs y actualmente permite la proximidad de esos recursos y esos servicios en el territorio. En todos los municipios, en la mayoría de los municipios, son 189 los CEAs que hay actualmente y, lógicamente, dentro del entramado que había en servicios sociales, eran los puntos de atención más accesibles o más próximos a esas situaciones que existían. Como digo, a través de una entrevista, una cita con el CEAS, se asigna ese coordinadora de caso, esa trabajadora social, que inicia el proceso de valoración y que derivaría recursos. Existen situaciones concretas, como pueden ser las agresiones sexuales fuera del entorno de la pareja o expareja, en el que una chica pues, es violada no por su pareja, sino fuera del entorno de la pareja o expareja, no necesite de otros recursos porque sus parámetros en el entorno familiar están totalmente sanos y estupendos. No es igual que en una situación en la que el entorno tanto familiar como de lo que ha sido su núcleo familiar hasta ese momento se dinamita, que es lo que ocurre cuando la situación ocurre por parte de una pareja o expareja, sino que es algo ajeno a eso. Entonces la chica solamente necesita en la mayoría de los casos apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. En ese caso sí, si decide iniciar una denuncia por vía penal de esa agresión sexual, tiene derecho a toda la defensa de la personación en juicio de todo ese procedimiento penal. Y en ese caso es el único caso en el que la entrada no es a través de CEAS, sino que la entrada es pues a través del turno de oficio de agresiones, y lo que solicita primero es la asistencia jurídica, o a través de la intervención psicológica urgente, si va a interponer la denuncia en sede policial y judicial, y se canaliza a través de las gerencias territoriales de servicios sociales, de las secciones de mujer, ¿vale? Si la mujer solo requiere de esos 2 servicios, indistintamente de que se acceda por el turno de agresiones de asesoramiento jurídico o la intervención psicológica urgente, se complementa o se le ofrece la posibilidad de tener el otro servicio. Si no requiere nada más, el expediente se queda ahí, no decae en el CEAS porque no necesita ninguno de los otros recursos o servicios que os he estado comentando antes. Si requiriera, es decir, como una víctima, como cualquier víctima de violencia de género, si requiere de un alojamiento, de una ayuda económica, efectivamente sí que se deriva el caso internamente para que se inicie el proceso de valoración en CEAS, ¿vale? Eso es un poco la pata que vais a ver recogidas más sintéticamente en la guía, pero quería aprovechar, como digo, para contaros todo el abanico, para que ahora después preguntéis todas las dudas que tengáis, porque considero que es fundamental como asistente personal que podéis entrar en contacto con esa mujer, que conozcáis cuál es el mapa de recursos y servicios y cómo se articulan y para qué sirven, que es lo que he intentado explicaros de primera mano, ¿vale? Ya os digo que la guía recoge todo un primer 4 o 5 apartados que explican lo que es el modelo, explican esos recursos y esos servicios y sobre todo os dejamos al final enlaces porque todo lo que os he contado, por eso no he preparado presentación, está en la web. Tanto las directrices del modelo como todos los protocolos, todos los convenios de colaboración, hay incluso guías, manuales, hay incluso un vídeo que explica un poco más extendido todo esto que he recogido, entonces creo que quien necesite profundizar más lo tiene a su disposición a través de la web y veréis los enlaces cuando esté operativa la guía, ¿vale? Y dejando un poco ese bloque de atención, que como digo, queda mucho por hacer, sobre todo cuando hablamos de mejorar la calidad en la atención, hablamos de mejorar cuantitativamente, lógicamente cuanto más profesionales haya, cuanto más centros, cuanto más recursos, mejor, pero sobre todo actualmente
es interesante hablar de la mejora cualitativa de esa atención. Cualitativa en cuanto a especializar a los profesionales que intervienen con una víctima en violencia de género, sensibilizar. Parece una bobada, pero hay mucha gente que interviene con esas mujeres que no tiene esa sensibilización, que no tiene esa formación de partida, que yo considero que es fundamental a la hora de atender una situación de violencia de género. Y cuando hablamos de mejorar la calidad, hablamos, como digo, de mejorar la cualificación de esos profesionales que intervienen, y hablamos también de dispositivos especializados de atención. Toda esa red que os he explicado de recursos, el servicio de la red, digámoslo así, ordinaria de recursos o normal, es decir, los dispositivos que una mujer, sin ningún tipo de problema añadido, recorre y tiene a su disposición. Pero mira, sobre todo en centros de emergencia, había situaciones que ponían en el disparadero tanto la situación de la propia mujer como la convivencia en el centro de emergencia. Y era cuando se presentaban casos de mujeres víctimas con problemas de enfermedad mental o con consumo problemático de drogas, ¿vale? Y hace 2 o 3 años se ponen en marcha protocolos de ensayo en un principio, pero ya están dando muy buenos resultados para atender de manera diferente a esas mujeres víctimas especialmente vulnerables, vamos a llamarlas así, ¿vale? Y se pone en marcha el servicio de atención integral a víctimas de violencia de género con problemas de salud mental, con enfermedad mental grave. Lo está llevando actualmente, lo está gestionando la Fundación Intras. En un principio se crea como dispositivos solo para atender a víctimas con problemas de enfermedad mental. Eso no da buenos resultados, no se consigue que esas mujeres recuperen la autonomía y, sin embargo, se ensaya con la inserción de esas mujeres con otras mujeres que no hayan sido víctimas de violencia de género y empieza a dar muy buenos resultados. Igual ocurre con el servicio de atención integral a víctimas con problemas o con consumos problemáticos de sustancias. Cuando una mujer consume, tiene una adicción o una dependencia de una sustancia, lógicamente necesita de una intervención dual, no solamente como víctima, sino sobre todo modulada por profesionales que intervengan en esos parámetros de adicción, ¿vale? Eso sí que ha dado, pero yo creo que más o menos está dando buenos resultados, ha dado varias vueltas a ese protocolo, incluso han sido varias las entidades que lo han empezado a gestionar y actualmente es Proyecto Hombre, Fundación Aldaba, quien está llevando a cabo, quien está gestionando ese servicio de atención integral, que procura todo lo que hemos visto, alojamiento, intervención psicológica, jurídica, pero desde esa perspectiva dual. Una mujer con problemas de consumo de drogas. Bueno, visto un poco, como digo, toda esa batería, llegamos al bloque que yo considero... Yo creo que Elena, la que está ahora, que considero que es interesante que recalquemos porque tenéis mucho que decir y que hacer en este sentido. El terreno de la detección precoz. Como os digo, considero que si se puede seguir avanzando, si podemos seguir avanzando algo en nuestra lucha contra la violencia de género, es en ese terreno, en la detección temprana, en la detección precoz de situaciones que están ocurriendo y que probablemente la mujer, porque no pueda o porque decide no hacerlo, ni siquiera ponga esa situación encima de la mesa, ni siquiera se reconozca así. En ese sentido, ya hay protocolos establecidos tanto con sanidad como con educación, porque son grandes agentes de detección de situaciones de violencia de género. Existe, sanidad en Castilla y León lleva mucho tiempo especializando a profesionales en violencia de género. Tienen una guía de actuación clínica con víctimas desde el 2010 y aprovechamos una actualización para incorporar un protocolo como este vuestro de detección y de derivación de casos desde el sistema de sanidad a los servicios sociales, si así lo requiere la mujer y si así lo autoriza la mujer, lógicamente. Pero, como podéis imaginar, pues los servicios de urgencias son necesariamente, cuando hay una agresión física, sobre todo grave, por donde una mujer puede acceder al sistema. Y tienen pautas para la detección, para el cribado de situaciones que son compatibles con haber sufrido un episodio de violencia de género. Lógicamente se trabaja en un primer momento desde sanidad con esa mujer. Utilizan la misma herramienta que utilizamos en servicios sociales para valorar el riesgo, es una herramienta que se llama RVD, que nos cedieron desde el Ayuntamiento de Barcelona,
y que estamos utilizando tanto desde SACIL como por parte de servicios sociales y, lógicamente, cuando se hace ese cribado, cuando toda esa información ya se obtiene en un sistema, no tiene sentido que se vuelva a pasar esa información, sino que directamente cuando se deriva el caso a CEAS, al trabajador social, la trabajadora social de sanidad, pasa toda esa información que ya se tiene previa de esa mujer a servicios sociales. Y otro protocolo que es más reciente, pero que también está dando muy buenos resultados, es con educación. Es decir, las aulas también son un elemento detector importante de situaciones de violencia de género, tanto en el propio alumnado, es decir, por situaciones que se estén produciendo entre chicos y chicas, como en, el entorno en su entorno familiar, por asentismo escolar y demás, ¿vale? Y un poco cuando se constituye, como decía Patricia, es decir, a principio de legislatura, pues se constituye en toda la consejería la red social y se convoca a todas las entidades del tercer sector que en distintos ámbitos trabajan de la mano de la consejería, ¿vale? Se constituyen 4 grupos de trabajo y entre ellos un grupo de trabajo de violencia de género. Y ahí surge el grupo de trabajo, que ahora os cuento quién lo conforma, porque bueno, viene en la guía, quién lo ha hecho y cómo se ha redactado, pero sí que me gustaría, porque tenemos la suerte, creo, y así se lo he trasladado a ellos en el grupo de trabajo, porque es voluntario, es decir, son entidades que se apuntan a cada uno de los 4 grupos y se conforma un grupo de trabajo de violencia de género que está dando unos resultados fantásticos, porque es gente muy comprometida con mujeres especialmente vulnerables. Entonces es una mezcla perfecta para que estén saliendo muy buenas ideas y fruto de ese trabajo ha sido esta guía de detección y derivación. Como os digo, bueno, me permití un momento que os lea quién forma parte de ese grupo. ACCEN, AFAMER, Cáritas, CERMI, PREDIZ, Castilla y León, COCEBER, Cruz Roja, la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria de SACIL, FADEMUR, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Diagrama, Fundación Santa María la Real, POICIL, que es la Plataforma de Organización de la Infancia de Castilla y León, Red de Jubilados y Pensionistas y el Servicio de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Trastorno por uso de sustancias, Fundación Aldabo. ¿Vale? Cuando nos sentamos las primeras veces en ese grupo de trabajo, el objetivo es el reto que lanzamos y que asumieron fue ayudarnos a identificar maneras para detectar, para ser capaces de detectar esas situaciones de violencia de género. Se define en un primer momento qué se consideran las mujeres que consideramos que son víctimas especialmente vulnerables y se define el ámbito de la dependencia, de una mujer que es dependiente, de una mujer que tiene algún tipo de discapacidad o una mujer que es mayor. Se define también que eso se agrava, se puede agravar si se desarrolla en el ámbito rural, ¿vale? Ese es los colectivos a los que nos ponemos como objetivo en ese grupo de trabajo, intentar detectar, es decir, y lo que se hace en las primeras reuniones de trabajo es buscar fórmulas entre todos, los que formamos parte, entre todas las que formamos parte de ese grupo, para poder detectar esas situaciones. Y surge la idea de los asistentes personales y del personal de ayuda a domicilio, al cual probablemente unamos también en otro siguiente bloque los teleoperadores de asistencia, de teleasistencia, ¿vale? Porque consideran entidades que, como PREDIZ, que están en contacto directo con vosotros, con los asistentes personales, que por las tareas que realizáis y por el ámbito donde se realicen, podéis tenéis, yo estoy convencida de ello, un gran valor para detectar esas situaciones, ¿vale? A esa parte se dedica la segunda parte de la guía, ¿vale? Y sobre todo lo que se dan son pautas, indicadores para que podáis detectar esa situación en vuestro ámbito de trabajo. Indicadores para el maltrato físico, para el maltrato psicológico, para negligencias que se puedan producir profesionales o para una agresión sexual, que van desde indicios porque se presencien situaciones determinadas, como puede ser un empujón, un no sé qué en el físico, que lo digo en el físico porque es más visual, o el aislamiento, el miedo, que puede dar lugar, que puede ser indicador de que existe un maltrato psicológico hacia esa mujer, ¿vale? Como digo, se definen ese tipo de indicadores, ¿vale? Como pautas para que vosotros, vosotras, si observáis algo de eso, pongan alerta. Y una vez identificado, el siguiente paso es corroborar que no es un hecho aislado con esa mujer, sino que con preguntas a veces se propone, según la situación, de manera directa o con preguntas que se llaman de aproximación, defináis o podéis preguntarle directamente a la mujer y identificar si efectivamente está viviendo esa situación de violencia de género, ¿vale?
se pone encima de la mesa la pregunta directa con la mujer, porque lejos de generarle incertidumbre, miedo, muchas veces lo que encuentran en esa pregunta que le podéis realizar, vosotros, vosotras, es el interés de alguien próximo, incluso en ese entorno más cercano, por esa situación que ella está viviendo, ¿vale? Cuando se tiene claro que efectivamente hay un indicio, no hace falta constatar ni el grado, simplemente ese indicio, lo que se propone en el protocolo es que en principio siempre se dé, por vuestra parte, de traslado, entiendo que a PREDIF, a la institución que forma parte, que va formado como asistentes personales. Se supone que una figura, que normalmente suele ser una trabajadora social, la que os pondrán de referencia para que contactéis, y ese canal de acceso de esa trabajadora social será en función de las posibilidades de atención que hay en servicios sociales, determine en qué momento se deriva ese caso a ese CEAS, a esa trabajadora social de CEAS, ¿vale? Para continuar con la intervención. Lógicamente, como he dicho antes, si existe una situación de emergencia o de urgencia, no hace falta derivar a nadie, porque lo que hay que hacer es llamar al 112 y pedir intervención inmediata en esa situación, si por parte de alguno o alguna de vosotras se detecta, ¿vale? Pero si no es esa situación la que detectáis, sino que efectivamente lo que creéis que está sucediendo es esa situación y hay que sacar a la mujer o hay que acompañar profesionalmente a la mujer, ya sea jurídica o psicológicamente, se hará esa derivación a través de ese trabajador social a los servicios sociales o a quien corresponda, o a fiscalía. Eso es lo que establece la segunda pata o el segundo bloque de contenidos de la guía, ¿vale? En ese sentido, sí que aprovecho la ocasión para deciros que tanto a través de PREDIF como del Servicio de Atención a Víctimas estamos abiertos, y os dejaré los enlaces al final para que podáis preguntar ahora y después por correo electrónico todas aquellas dudas que os surjan o todas aquellas posibilidades de mejorar, porque este ya sí que está naciendo, es decir, es un protocolo que se va a ensayar con esa guía, es unas pautas que cuando se contrasten con vuestro día a día veremos si son útiles o no, si sirven o no, o si se pueden mejorar o no, y eso lo tenéis que detectar vosotros, que sois los que lo vais a poner en marcha. Y si lo que se ha diseñado teóricamente, lógicamente han participado en esta guía tanto entidades, como he dicho, que están especializadas en nuestro caso en la formación de asistentes personales, como los servicios de gerencia que están vinculados desde la gerencia de servicios sociales tanto a la dependencia como a la discapacidad, ¿vale? Tanto el servicio o la dirección general que lleva el tema de mayores y discapacidad, como la dirección técnica de acceso, que lleva todo el tema de teleasistencia y de dependencia, han hecho aportaciones a ese borrador inicial de guía que sale fruto de ese grupo de trabajo de la red social, ¿vale? Con lo cual es una guía que se constituye desde el conocimiento de lo que es la función que realizáis y cuáles son vuestras posibilidades como asistentes personales para detectar y derivar, ¿vale? Pero en cualquier caso, quien lo va a contrastar y quien realmente sirve de contraste para ver si es útil o no eso que se ha diseñado teóricamente, sois vosotros, ¿vale? Por mi parte, ya he consumido mucho más tiempo del que creía, pero ya os digo que creo que es importante aprovechar este rato para remarcar aquello que considero que son para vosotros herramientas fundamentales, sobre todo si os estamos pidiendo que colaboréis en esa labor de detectar situaciones, y habrá posibilidad de ampliar, de modificar todo lo que consideréis, pero por mi parte sí que, si queréis, os voy a presentar, aunque sea, comparto con vosotros pantalla cuál va a ser la guía, cuál es la maquetación. Ya os digo que a lo largo de esta semana, como mucho la semana que viene, le comenté a Patricia que le haré llegar a ella el enlace donde se va a colgar, porque como todo estará colgado en la web, la podéis descargar, utilizar, se ha hecho en formato digital, porque es lo que nos permite mantenerlo actualizado. En principio no está previsto desde hace mucho tiempo editar nada en formato papel, porque eso se queda desactualizado enseguida que cambia un teléfono o cualquier profesional de referencia, y se colgará tanto, se distribuirá a todas las entidades que han formado parte, que son las que han elaborado esa guía, como a través del Servicio de Dependencia de Discapacidad a todas las entidades del tercer sector, organizaciones que estén vinculadas de una u otra manera a esos profesionales, asistentes personales o a personas de ayuda a domicilio. Pues voy a ver si puedo compartir con vosotros, os presento esto, ¿vale? Y después
Abro el turno, si queréis, esto va a ser muy breve, simplemente voy a hacer un repaso para que veáis dónde está situado todo lo que os he contado y después vuelvo, dejo de compartir pantalla y abro el turno para que preguntéis todo aquello que consideréis, ¿vale? A ver, que esto era compartir pantalla aquí. Esta es la... ¿Vale? Bueno, ese es el formato, esa es, a ver si puedo ir pasando, ¿vale? Bueno, el índice, sobre el índice os cuento, ¿vale? Hay una introducción, un objetivo, a quién va dirigida, que es un poco lo que os estoy contando, asistentes personales, en este caso personal de ayuda a domicilio, qué es violencia de género y qué, sobre todo, qué no es violencia de género. La violencia de género en Castilla y León hace un apartado donde se recoge todo ese modelo de atención integral a víctimas de violencia de género. Habla de esas especiales vulnerabilidades, de esos dispositivos para salud mental y para drogas, como he comentado, cómo prevenir y luego los últimos apartados van destinados a la detección de una situación, cómo actuar y los enlaces y los teléfonos de interés para que podáis hacer esa derivación, ¿vale? Bueno, esto es simplemente pues, a quién va dirigida. Creo que lo más importante, bajo vuestro punto de vista, aparte de todos estos contenidos básicos de entrada, diferencias entre violencia de género y violencia doméstica, muchas veces se confunde la violencia intrafamiliar. No es lo mismo que a una mujer o que un chico le pegue a su madre o a su abuela, a que efectivamente se ejerza el maltrato por parte de la persona a la que está vinculada emocionalmente. Pareja es pareja, es decir, no tiene nada que ver cómo se conforma, cómo se produce, cómo se puede intervenir con esa violencia. Por eso es interesante, sobre todo en vuestro caso, que vaya a desarrollar el trabajo en ámbitos familiares, se distinga qué es y qué no es, qué es violencia doméstica, qué es violencia intrafamiliar y qué sí es una situación de violencia de género, ¿vale? Se centra en cuáles son los parámetros de atención en lo que os está contando en Castilla y León, en esta comunidad, ¿vale? Habla de mujeres con discapacidad, es decir, de esas situaciones especialmente vulnerables, mujeres mayores, identifica cruces, que me parece, salió la idea y me parece muy interesante, porque muchas veces las situaciones no vienen solas, no es una mujer con consumo, con dependencia en cada cajón, sino que muchas veces el problema, y de ahí la gran complejidad de intervención que tiene todos esos parámetros a la vez. Entonces se hizo una mezcla en una matriz con distintos parámetros, mujer mayor con dependencia que vive en un ámbito rural, que creo que da lugar a un diagnóstico de una aproximación bastante interesante, que es este contenido. Se habla de cómo prevenir, bueno, se habla de buenos tratos, en vuestro caso también interesante, al ser asistentes personales, desde el ámbito de los cuidados que podéis prestar a una mujer. Como digo, tuvimos la suerte también de que fuera la dirección que lleva atención primaria desde Sanidad quien se apuntara a este grupo, y estas pautas de buenos tratos están definidos desde ese parámetro de salud. Me parece que están muy bien definidos y que aportan gran valor también en esta guía. Detecciones de situaciones, como os digo, aquí empieza a qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar, por qué hay muchas veces el recelo, y empieza este apartado hablando de por qué muchas veces el profesional, no solo vosotros, sino nosotros, no nos atrevemos a preguntar a esa mujer si está pasando por esa situación, para después aterrizar en pautas para la detección, indicadores, como os digo, de malos tratos físicos, tanto si se presencian como si se derivan de situaciones que no se hayan presenciado, malos tratos psicológicos, indicadores de malos tratos por agresión sexual, indicadores de negligencia o indicadores del ámbito familiar, ¿vale? Y cómo actuar, que es el último apartado, ¿vale? Con escucha activa, es decir, aquí se profundiza mucho más en lo que necesitáis una vez que hayáis detectado, pues, como es la escucha activa, y conocer todos esos parámetros, todos esos canales para poder derivar esa situación, ¿vale? Se hace también, bueno, al final este cronograma lo que recoge son todos esos pasos resumidos en ese diagrama de actuación de si ocurre o no ocurre, y sintetiza todo eso que se define en esa última pata de cómo detectar y qué hacer si se detecta. Y al final, como os digo, pues vienen enlaces, teléfonos de interés, pues de todo tipo, tanto de las secciones de mujer como de CEAS, bueno, de todos los recursos y servicios, como un enlace a las guías provincializadas que existen en nuestra web, la web de la Junta de Castilla y León, en la web del modelo Objetivo Violencia Cero, de todos esos recursos mucho más formalizados y provincializados, ¿vale? Bueno,
pues esa es la guía que espero que tengáis pronto a vuestra disposición, que podáis empaparos de todo esto y ahora pues dejo ya de hablar, que ya he hablado mucho y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que os haya quedado en el tintero, pues es el momento de que lo hagáis si tenéis algo que plantear. Muchas gracias, María José, por la presentación de la guía. Sí hay una pregunta de Iván. En este caso, cuando has estado hablando de los recursos que puede tener la víctima de violencia de género a los que puede acceder, él preguntaba si la RAI también podría optar a ella. Además de la renta garantizada de ciudadanía, si la RAI, y también ya añado yo el tema del ingreso mínimo vital, que aunque sé que no está funcionando muy bien, pero bueno. Vale. Pero... A ver, la renta activa de inserción es incompatible, por ejemplo, con la ayuda del artículo 27, ¿vale? Normalmente lo que se tramita en un CEAS, porque hablamos del coordinador de caso, que en definitiva es la trabajadora social, y por eso se canaliza a través de ese canal de acceso, que si la mujer tiene otros problemas, como puede ser la exclusión social, se tramita desde ahí también esa renta garantizada o esa renta activa de inserción. En principio es incompatible, es decir, una mujer lo que se hace, si está en esa situación, es tramitar esa ayuda de pago único, que es solo se paga, como os digo, en función de la composición de esa unidad de convivencia, es un único pago de una cantidad, en función de esa unidad de convivencia, y a continuación se tramita después una renta activa de inserción o una renta garantizada de ciudadanía. En principio son incompatibles, es decir, se deniega si la mujer recibe una renta activa de inserción, es incompatible con el percibir la ayuda del artículo 27, ¿vale? Porque esa está prevista en la ley orgánica. Es de todos los recursos que he contado, es el único recurso que no es autonómico. Se gestiona por parte de las comunidades autónomas, pero es dinero que reintegra el Estado una vez que se gestiona por parte de cada comunidad autónoma semestralmente, ¿vale? También es el único recurso, y es una triste pena, espero que se cambie pronto, para el que se exige que exista denuncia y que exista orden de alejamiento o medidas en vigor. Es decir, para solicitar esa ayuda, la mujer ha tenido que denunciar y tiene que haber órdenes o medidas en vigor para que se pueda conceder, ¿vale? Para todo lo demás, es decir, que prácticamente son recursos, como os digo, del sistema de servicios sociales, son recursos autonómicos, no se necesita que la mujer haya denunciado, ni que el tema esté judicializado, ni que exista ninguna medida, pero para esa sí. Pero en principio es incompatible. El ingreso mínimo vital ocurre 3/4 de lo mismo, porque no deja de ser también una renta, es decir, está previsto y además es compatible, en la última modificación se hace compatible con la renta garantizada de ciudadanía en todo aquello, en la cantidad que no se perciba por parte del ingreso mínimo vital, y en principio también es incompatible si se está cobrando, ¿vale? Como sabéis, necesita 2 años de empadronamiento, tal, es decir, la teoría de la construcción económica es: una mujer necesita salir de casa, pues necesita alojamiento, necesita un dinero, un montante en un pago único para hacer frente a un tiempo en el que, a partir del cual, con un acompañamiento profesional, esa mujer pueda insertarse laboralmente o recuperar su autonomía de la manera que sea a nivel económico. Entonces, lo que se pauta como primera, es decir, esa ayuda tiene como finalidad hacer frente a esos primeros gastos hasta que la mujer se estabilice y consiga recuperar su autonomía, porque lógicamente no se trata de hacer dependiente a una mujer de las ayudas o de todos los recursos públicos, sino que desde el momento cero en el que entra en el sistema, lo que se busca, lo que intentamos trabajar es la recuperación de la autonomía de esa mujer. Entonces, es incompatible, pero porque lo que se hace es: esto es para esto, concretamente, para esa situación detonante, para que se perciba en ese momento. Si la mujer tiene otra manera, tiene otras rentas, tiene otra manera de tener ingresos, lógicamente lo hace incompatible con esa percepción de esa ayuda de pago único. De acuerdo, muchas gracias. Mientras tanto, en lo que los compañeros se piensan, si quieren hacer alguna pregunta, yo te voy a lanzar una. A ver, nosotros desde el Movimiento Salud Mental pues le damos mucha importancia a lo que es la asistencia personal. Es verdad que no es el único servicio, el único recurso. Nosotros lo consideramos un servicio que suma al resto de servicios, pero sin embargo, a fecha de diciembre de 2021, por ejemplo, de las 1.700 prestaciones económicas que se obtuvieron,
En Castilla y León, 643 eran del movimiento de salud mental. Si es verdad que somos unos privilegiados porque somos 11 asociaciones, 18 delegaciones rurales. De esas 643 prestaciones económicas de asistencia personal, casi el 40% fueron en el ámbito del medio rural. Por lo que te digo, el privilegio que nosotros tenemos en las 18 delegaciones rurales. Entonces, sí es verdad que le damos muchísima importancia a lo que es este recurso, este servicio. Y ahora te hago la pregunta, porque a lo mejor te meto en un compromiso, no lo sé. Es verdad que el asistente personal trabaja en el ámbito íntimo de la persona. Y aunque a falta de una regulación nacional, claro, tampoco hay un código ético en sí, en el que se pueda sujetar, pero sí es verdad que hay unos principios mínimos que sí que debe de cumplir el asistente personal, y entre ellos se encuentra la confidencialidad y el secreto profesional. Entonces, claro, ante una situación de posible víctima de violencia de género, claro, ¿en qué situación se sitúa el asistente personal frente a estos principios que en teoría debe de cumplir? Obviamente, ¿cuál sería la posición o una respuesta para nuestros? Eso se lo plantea cualquier profesional que empiece a trabajar con una mujer, ¿vale? En la duda que nos plantearon los trabajadores y las trabajadoras sociales de CEAS cuando empezamos a trabajar en el modelo de atención, y es muy lógica. La violencia de género es un delito público. Hace tiempo, por suerte, que no, es decir, se considera, es decir, sale del ámbito privado, es un delito público y por tanto cualquier persona, es decir, que identifique una sospecha, un vecino, una vecina, en fin, una amiga, un amigo, tiene no solo la posibilidad, sino la obligación de denunciar, porque es un delito público, no es un delito de la esfera privada. Está penado en el Código Penal con responsabilidad. Entonces, se considera, afortunadamente, hace un tiempo, en las últimas reformas que hubo, un delito público y, por tanto, los que formamos parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, profesionales, funcionarios, funcionarias o profesionales que trabajáis en una entidad del tercer sector, si detectáis un caso, tenéis la obligación profesional de ponerlo en conocimiento. Lógicamente no estamos hablando de personas incapacitadas, estamos hablando de personas mayores de edad, y ese es el problema en el que hay que contar con su voluntad. Pero si peligra, si el riesgo es alto, es extremo, incluso tenéis la obligación de intervenir y de poner en conocimiento, en este caso de la Fiscalía, porque lógicamente si no es dependiente, si una mujer totalmente mayor de edad, totalmente independiente, es Fiscalía quien puede intervenir, quien puede dictar las pautas para que se intervenga profesionalmente y dictar las medidas que considere necesarias. Pero los profesionales que trabajamos vinculados a la atención, y en vuestro caso podéis estar vinculados, aunque no intervengáis directamente desde la pata de atención a la víctima, ser conocedores de, no solamente tenemos la posibilidad de, sino la obligación de hacerlo. Ocurre igual en el ámbito sanitario, ¿eh? Es decir, y ellos sí tienen su código deontológico, y los que somos funcionarias, las que somos funcionarias, firmamos que efectivamente tenemos ese compromiso y ese secreto, pero eso no evita a que si el riesgo, como vuelvo a decir, es decir, eso también va en función de la situación. Es decir, lo lógico no es poner a la mujer en el disparadero. Es decir, no hay que forzar, y también se hace mención de eso en la guía, a ninguna mujer a hacer algo que no quiere. Sobre todo no que no quiera, sino para lo que no esté preparada. No solo preparada ella psicológicamente, sino con ciertos parámetros o ciertos recursos que le den cobertura. Es decir, el camino que se inicia cuando una mujer se reconoce y decida o no decida denunciar, romper en cualquier manera, o a partir de ese momento, lo que ha sido su unidad de convivencia, lo que ha sido su entramado, se supone que amigable, de acompañamiento personal por la persona que ella decide voluntariamente que sea su compañero de viaje. Cuando se decide dar ese paso, se rompen se rompen en 1000 pedazos. El camino que se recorre a partir de ahí es muy difícil para ellas. Lo que os he contado es un buen sistema de protección, pero no cubrimos ni mucho menos todas las posibilidades, todos los miedos, toda la incertidumbre
y todo el rompecabezas que se rompe en 1000 pedazos cuando una mujer pasa por una situación así. Como yo siempre digo, es decir, lo más perverso que puede haber, pero no deja de ser algo voluntario. Es decir, tú decides con quién haces tu vida a nivel personal. Si tienes la mala suerte de que efectivamente esa persona, lejos de darte ese apoyo, ese respeto, ese acompañamiento, ese tu compañero de viaje, lo que hace es utilizar ese núcleo más próximo y ese sentimiento, en definitiva, para destrozarte psicológicamente primero y luego físicamente, pues efectivamente el daño desde dentro es brutal. Si esa mujer decide continuar, y en la mayoría de los casos se decide volver con el agresor, incluso mujeres que han pasado por centros de emergencia y se está trabajando durante tiempo con ellos y al final decide volver a convivir porque va ligado al sentimiento. No se nos puede olvidar que eso es la perversión de esta violencia. No se la puede forzar a nada. Ahora, si efectivamente entráis en contacto con una situación crítica, peligro, sí que tenéis la obligación de ponerlo en conocimiento vosotros, que no estáis metidos directamente como funcionario en el sistema, a esa persona de la entidad que comunicará a CEAS, que a través de la Fiscalía se hará la comunicación oportuna para que se adopten las medidas. Nosotros soy el eslabón, es decir, si eso se detecta en sanidad, hay un canal directo para trasladar el parte de lesiones a Fiscalía. Si se produce por parte de un trabajador social o un psicólogo que esté interviniendo por parte de los servicios sociales, hay una comunicación directa a Fiscalía, igual que en el caso de menores, y en este caso más complicado porque la mujer es mayor de edad y las medidas son diferentes, pero tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento si es un caso grave. Si no corre peligro y la mujer no está preparada, pues lo que hay que procurar es el acompañamiento profesional para que cuando esté preparada se inicie la separación, la denuncia, lo que sea pertinente, ¿vale? Cuando he dicho lo de que no es la denuncia en un juzgado o por parte de una comisaría de policía, no quiero decir que no se tenga que hacer, ¿eh? Si peligra físicamente la integridad de la mujer, lo único que pueden dar cobertura física son las fuerzas y cuerpos de seguridad y eso se activa o con una denuncia o por lo menos con la interposición en esas comisiones de seguridad de ese caso, ¿vale? Pero sí que es interesante. En vuestro caso, cuando tengáis un indicio con cierta certeza de existir, no perdéis nada con trasladarlo a servicios sociales y desde ahí, efectivamente con esa pauta o con esos protocolos que ya llevan mucho tiempo de rodaje, se determinará si hay que dar traslado a alguien más o no. Pero se resuelve la duda. Mira, esa duda también se nos planteó. Todo esto que os he contado del INVIGE está montado en el SAUS, en el Sistema de Acceso Único a los Servicios Sociales. Hay un módulo de mujer en el que en tiempo real trabajan según pautas o según perfiles profesionales, los coordinadores de casos, los psicólogos y los abogados, si existen en las corporaciones locales, y están personal de las corporaciones locales y están los profesionales de las gerencias territoriales de servicios sociales y gente de la Dirección General del Servicio, ¿vale? Del Servicio de Atención. Se trabaja según el rol profesional y ahí se conectan jueces y fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad si necesitan acceder a ese sistema. La primera duda que se nos planteó es, bueno, hay roles profesionales, solo se puede acceder si efectivamente estás interviniendo en un caso de violencia de género. Pero, por ejemplo, hay profesionales de distintos ámbitos de administración, local y autonómica. Y lanzamos una consulta a la asesoría jurídica, lo tuvieron meridianamente claro. Cuando los objetivos son compartidos y es atender o proteger, no hay ningún problema, ni protección de datos, ni ningún tema que impida que cuando profesionales trabajan por un mismo objetivo, en este caso la atención y la protección, en que se comparta información y en que se traslade esa información. Y esto no deja de ser indicios que se comparten a otros profesionales con el mismo objetivo, que es proteger o atender a esa mujer. Entonces, en eso no tengáis ninguna duda porque incluso, ya os digo, entre administraciones públicas o con fuerzas y cuerpos de seguridad o jueces y fiscales, actualmente se comparte ese tipo de información. En definitiva, al final hay una vida en juego y si hay hijos, en este caso, puede que la vida, vamos, haya más de una vida en juego. Por eso sí que es importante, la verdad, la figura del asistente personal, sobre todo, por ejemplo, en lo que es en el ámbito de los problemas de salud mental, el tener ese problema afecta en muchos ámbitos de tu vida. En tu autocuidado, en la imagen que tú
te ves de ti misma, también genera autoestigma. Bueno, se ve afectado en muchísimos, incluso pues eso, llegas también, depende de qué tipo de problema estemos hablando, pero llegas a aislarte, bueno, a querer no salir de casa, todo eso, ¿no? Entonces, si es verdad que consideramos que es importante la presencia de un asistente personal, en este caso si bajo sus necesidades encaja, y la verdad es que sí que es un ámbito, el tema de la violencia de género, en el que el asistente personal, como decíamos antes, está en el ámbito íntimo de la persona, al final convive con esa persona, la acompaña. Nosotros siempre decimos que el asistente personal es un compañero de viaje de la persona, entonces es el que puede, sí, ¿verdad?, detectar, ¿verdad?, Está claro. Mira, situaciones. igual que los equipos de intervención familiar, los EPAP, detectan situaciones porque entráis al núcleo donde se puede estar produciendo esa violencia. Más, es decir, ya os digo que uno de los temas o de los grandes asignaturas que tenemos pendientes es el ámbito rural, porque a todo lo complicado que es la situación de violencia se une a que en un pueblo pequeñito como los que están, es decir, son pueblos muy pequeños, los que, en la mayoría de los casos los que hay en Castilla y León, donde puede haber que 30 personas que se conocen, que son medio familia, eso agrava todavía más la posibilidad de detectar esas situaciones. Pero quien convive, como bien dicen, con esa mujer a diario, quien entra en ese núcleo familiar, lógicamente se tropieza con esa situación, quiera o no quiera. Nos ha pasado con los equipos, con los EPAP y los de intervención familiar. Si tú vas a hacer intervención familiar y hay violencia entre el padre y la madre, lógicamente eres la primera persona que lo ves. En nuestro caso, desarrolláis las funciones en ese mismo entorno. Y como bien, y me gusta que haya sacado ese tema porque yo siempre digo lo mismo. Bueno, yo soy muy de violencia, bueno, el servicio que dirijo, yo creo que sí que soy así, pero cuando hay menores en medio, quien lleva la batuta siempre es la sección de protección a la infancia, es menores. Es decir, si se detecta una situación de violencia de género y hay menores en ese ámbito familiar, la mujer es prioritaria siempre, pero no en el caso de los menores. Es decir, pasa a un segundo plano, porque quien tiene la prioridad de protección y las personas más indefensas, de manera consentida por parte de la mujer, sin que ni siquiera ella se esté dando cuenta del daño que está haciendo, son los menores. Entonces, muchas veces os encontraréis con profesionales que intervienen, muy buenos profesionales, que intervienen en violencia, que abogan por todo lo contrario, por ser conservadores, por no despegar, pero si quien tiene que detectar una situación de desprotección, que no es violencia, sino la sección de protección a la infancia, que para eso están cualificados y están formados en ese tipo de intervención con menores, detecta, es decir, nosotros trabajamos con unidades o con una mujer y cuando hay menores se pone en conocimiento de la sección de protección a menores. Si no pasa nada, si todo está ok y si la mujer es protectora, como es la inmensa mayoría, también hay que decirlo, de los casos, efectivamente no hay ningún problema. Pero si no es así y hay una retirada de menores incluso en los centros de la red ha habido no muchas, pero algunas retiradas de menores, si no está en esa mujer, aunque haya sufrido violencia de género, la figura de protectora de esos menores, hay que actuar. Y no es violencia que tiene que intervenir, es menores. Entonces, aunque simplemente sea porque se analicen si hay menores en esa unidad de convivencia, esa situación merece la pena el traslado a servicios sociales. Porque si ese trabajador social que también tiene pautas para la intervención con menores y si, dependiendo del calado o no, hay indicios de desprotección, trasladarlo a la gerencia territorial, pues efectivamente merece la pena que se analice ese caso. Siempre que haya, como os digo, indicios ciertos de que puede existir, porque lógicamente si lo que descubriera es una situación en la que efectivamente la pareja maltrata, pero convive, no hay ningún tipo de problema con los hijos, no hay ningún tipo, lógicamente me hay que disparar todas las alarmas. Yo digo que la inmensa mayoría de los casos no suele ser así, la mujer sigue siendo protectora y desvinculada de ese núcleo de violencia, con su hijo no tiene ningún problema en ser protectora. Pero siempre me gusta también dejarlo claro en que no es violencia siempre quien marca la pauta en un entorno de violencia de género, sino que si hay menores tienen que intervenir los profesionales que conocen del tema y que tienen protocolos de actuación, igual que nosotros y lo que yo he contado tenemos para detectar y derivar, ellos conocen y son los que tienen que determinar si existe desprotección o no de esos menores. Perfecto. Yo no sé si algún compañero
quiere realizar alguna pregunta. Si no, yo ya te lanzo la última. Bueno, no tiene que ver con la asistencia personal, pero antes has matizado la importancia de lo cualitativo, ¿no? Y el cómo hay que mejorar la cualificación de los profesionales que en este caso intervienen. Esa cualificación o esa formación que se les da también tiene que ver por sectores de discapacidad. En este caso, claro, a nosotros nos interesa pues, el tema del problema de salud mental. Si se mejora también según el tipo de discapacidad. Mira, en el tema de formación se empezó, hay itinerarios formativos que ya llevan un rodaje. Se empezó primero con los profesionales que intervenían en ese núcleo de servicios sociales, ¿vale? Coordinadores de caso, psicólogos y licenciados en Derecho, ¿vale? Abogados. Se inicia en el 2015 una formación para especializar a esos profesionales en violencia de género, ¿vale? Y llevan todos los años, CREFES, la plataforma de formación de la Gerencia de Servicios Sociales, lanza formación ad hoc con las necesidades que cada año se detectan y que se plantean por parte de esos grupos profesionales, ¿vale? Como digo, son trabajadores sociales, coordinadores de caso, psicólogos y abogados, ¿vale? A través de formación que se imparte con el Colegio de Abogacía de Castilla y León, ¿vale? Se inicia hace un par de años formación a través de CERMI, a través de iniciativas. A ver, se pone en marcha algo que, como siempre, surge de manera, bueno, porque pasaba por ahí. CERMI plantea en el convenio de colaboración que tiene con la Dirección General de Mujer, bueno, un tipo de formación, sobre todo a mujeres especialmente vulnerables, personas con discapacidad, para entidades, para profesionales que trabajan con personas con discapacidad. En una de esas, unos años, se abre a coordinadores de caso y surge una idea estupenda. Es decir, no solo se recibe bien, no era un curso adaptable para coordinadores de caso, pero se propone por parte del CERMI, abrimos, era cuando se hacía presencial, hace 2 o 3 años, se abre a que los coordinadores de caso puedan acudir a esa formación y a partir de ahí surge la formación violencia-discapacidad anualmente, digámoslo así. Está muy en pañales, es decir, no hay un itinerario formativo en el que se diseñen contenidos para ello. Pero todos los años, en el convenio de colaboración desde hace 2, CERMI tiene una línea de formación específica para violencia y personas que trabajáis en el ámbito de la discapacidad, ¿vale? En ese convenio de colaboración se puede meter cualquier pauta de formación que se considere necesario. Es más, con el tema del Pacto de Estado, con los fondos del Pacto de Estado, la Gerencia de Servicios Sociales, porque se reciben en la Consejería de Familia, pone en marcha el plan de formación en violencia de género de la Gerencia de Servicios Sociales, que también lo tenéis en la web, 19-23, creo que es 23-22, me parece que es. Y está abierto, se hace un primer despistaje preguntándole a todos esos agentes que formaban parte del modelo qué necesidades formativas tenían. Muchas veces la información no llega a donde tiene que llegar y mucho no llegó. Pero todavía cabe la posibilidad, con cargo a esos fondos del Pacto de Estado, en diseñar a través de nuestra plataforma o a través de otra plataforma contenidos específicos en violencia de género para profesionales desde otros ámbitos que no son los servicios sociales o el tema de la discapacidad, fuerza y cuerpo de seguridad, sanidad, para diseñar formación ad hoc. Lo estamos haciendo con sanidad, es decir, la formación de personal sanitario, tanto de urgencias como de primaria, que se está haciendo dentro de ese plan, en base a lo que ellos nos piden. Fuerza y cuerpo de seguridad, sobre todo policía local, también se están haciendo alguna intervención en formación. Y la última que nos ha llegado es periodistas. Para mí considero que también es fundamental que estén formados sí. Y que tengan personal de referencia. Y se hace con ellos, se diseña contenidos ad hoc para ese grupo profesional. En vuestro caso, si consideráis que es, por ejemplo, otra demanda que ha llegado es para las personas que trabajan en centros de menores, porque también se producen muchas situaciones, muchas veces los profesionales que están en esos centros de menores no tienen herramientas para poder detectar, para poder derivar e identificar esas situaciones. Si consideráis que es interesante, que en el tema de salud mental, concretamente, que es de lo que estamos hablando, es interesante plantear la formación a través de pedir. Supongo que tendrá que llegar, bueno, o a nosotros directamente o al servicio de discapacidad, que supongo que es quien está más en contacto con las entidades que trabajan en ese ámbito, que nos lo hagan llegar porque existe la posibilidad de diseñar ese itinerario formativo, esos contenidos formativos. Cuando empezamos con la formación en el 15 de los coordinadores de casos, se diseñó un curso básico con 6 módulos que hablaba
con mucha más intensidad de lo que he hablado, y uno de los apartados era el modelo de atención. Consideramos que era imprescindible que cualquier trabajador social que entrara en ese momento, que después ha ido entrando a formar parte de CEA, se formara. Se hizo un curso online que era simplemente para esa edición. Pidieron algo parecido en una red que hay de trabajo, comunidades de igualdad en universidades, ¿vale? Y en unidades de igualdad de corporaciones locales. Se ha abierto el curso, claro, no estaba preparado, había dado muchos problemas de seguimiento, de capacidad y tal, pero hemos diseñado el curso para que anualmente, como mínimo, se saquen 2 ediciones. El curso, para nosotros, que lo construimos, tenía un valor, y cuando lo hemos contrastado con profesionales externos a los servicios sociales, ha resultado una herramienta muy potente de trabajo de base, de formación de base. Y ya os digo que se ha tocado el diseño, que en un principio era solamente puntual y que se han quedado desactualizados muchos enlaces y tal, para que como mínimo en la formación anual del CRECE haya edición a principio de año y al final, con el último trimestre, porque es una formación básica online que te descargas contenidos, no es sincrónica como esta, sino que llevas tu ritmo, no tiene nota, ni, en fin, que es simplemente para dar contenidos básicos de sensibilización en violencia. Y si lo consideráis interesante, como a todos los grupos con los que estamos teniendo contacto, lo pongo a vuestra disposición, hacérselo llegar a Prediv, o cuando se conformen grupos os tenemos en cuenta para hacerlo llegar a través de ellos. Yo, en cualquier caso, considero que la guía, aparte de que os pido la implicación, y creo que de verdad, o sea, creo que sois gente que puede ayudar a sacar esas situaciones a flote, sois profesionales que por el ámbito en que lo desempeñáis podéis hacer una gran labor. Creo que es responsabilidad de todos intentar aportar ideas, aunque simplemente sean esbozos, para poder llegar a más mujeres que están en esa situación. Y creo que una vez que está establecido el canal de detección y derivación, formáis parte de la red en la que cuando se diseñan contenidos formativos del tipo que sean, os pueden llegar, podéis estar conectados de alguna manera con ese tipo de formación. Y por supuesto, si os estamos pidiendo que colaboren en violencia de género, pues no estoy convencida que nadie os va a negar, sea quien sea, esa formación. Que yo lo considero súper importante el tema de la formación, sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, porque aun siendo el siglo XXI, el estigma que hay, porque al final siempre que aparecen los titulares, el esquizofrénico que ha matado a, el bipolar que ha tal, que al final lo que prima es lo que es la enfermedad y no a lo mejor un contexto, una situación, algo que puede haber por detrás, ¿no? Entonces yo considero que sí que es importante esa formación a profesionales, sobre todo, y como tú decías, a medios de comunicación ya, bueno, ya sería, bueno, sería es que lo tienen ideal. en su mano muchas veces destrozar la vida de alguien con la información que sale. Entonces, total. Bueno, afortunadamente cada vez son más respetuosos, cada vez sacan menos mujeres con el ojo morado, porque lógicamente una mujer, antes de pasar por esa situación, pues es una mujer pues como cualquiera de nosotros, con una vida estupenda, con su feliz, con todo. Efectivamente, no es necesario poner la imagen de una mujer deteriorada para representar la violencia de género. Al contrario, la imagen tiene que ser de que, bueno, con el acompañamiento profesional necesario, esa mujer ha sido y vuelve a ser una mujer feliz, con su autonomía plena, y una vez que supera, os digo que no es fácil, ese episodio. Pero sí que es interesante, y con ello también salió un tema muy interesante, que era facilitarles profesionales de referencia. Tienen unas pautas, está también colgado por si queréis cotillear en la web. Se identificaron con ellos 30 claves para tratar la violencia de género en los medios de comunicación, se dio formación, y lo que le está resultando muy útil, que se lo dio como una idea y es muy bueno, es darle profesionales de referencia para que puedan contrastar esa información antes de darla. Pues tienen profesionales, tienen psicólogos, tienen profesionales de referencia en corporaciones locales, estamos de referencia a algunas personas del servicio, por si quieren contrastar esa información o cómo redactarla. Tienen teléfonos, tienen manera de contactar con profesionales vinculados para que puedan resolver las dudas, que lógicamente también tienen, y muchas, porque no son profesionales que estén formados para eso, está claro. Por eso considero que a cuanto más profesionales se llegue, mucho mejor, porque independientemente de más o del grado de intervención que se tenga, cuanto más sensibilizado se esté con el tema, más se conozca sobre todo el tema, pues mejor se puede desarrollar la labor que cada uno tenga o que cada una tenga. En este sentido, además, la víctima al final termina teniendo a lo mejor algún problema de salud mental. O sea, obviamente, por todo el proceso que ha pasado, y encima va a desarrollar
algún problema, Sí. ya bien sea de ansiedad, depresión, bueno, de lo que sea, y es súper importante trabajar sobre todo ese estigma que sigue habiendo. Nosotros desde la Confederación Estatal también realizan una guía para medios de comunicación, pero bueno, al final, ¿qué es lo que vende? El loco, el titular en el que aparezca hay un problema, es lo que al final vende, tristemente. Tristemente, efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, yo no sé si alguien quiere intervenir, que nos ponemos aquí a charlar y bueno, ya son también casi las 12:30. Si nadie se pronuncia, nadie nos dice nada, pues te damos muchas las gracias, María José, por la presentación de la guía. Estamos deseando tenerla bueno, visualmente, el poder leerla y a ver sobre todo lo que es a nuestra parte de como asistentes personales, qué es lo que nos afecta, qué es lo que podemos hacer, ¿verdad?, por estas situaciones tan grotescas ante la violencia de género. Y sobre todo yo soy muy guerrillera, sobre todo me gustaría tener algún feedback de si os sirve, de qué se puede mejorar, de si os es útil, si no sirve para nada, si lo hemos diseñado mal, pues ya os digo, a través de Predif o a través de nuestro correo, que lo tenéis en el servicio, o preguntarle a Patricia el mío, es decir, haceros llegar, porque por ejemplo, sí que me gustaría tener el feedback de si os sirve de algo, si la consideráis útil, sobre todo en qué se podría mejorar, ¿vale? Porque no deja de ser una primera iniciativa. Yo creo que muy potente, pero como todo mejorable con el uso. Obviamente, todo al final, según el rodaje, ¿verdad?, que se vaya haciendo, al final todo se puede mejorar. Pues ahí les lanzamos la invitación y nada, y ya es concluir porque este era el tercer webinar, que en su día iba a ser el primero, pero bueno, lo hemos ido ahí cambiando y al final ha sido el tercer del ciclo de webinars que teníamos preparado, pues ha sido el tercer, pero ha sido un placer escucharte, María José. Para los que estáis apuntados todavía en la formación, nada, recordaros que el día 14, o sea, el lunes, termina ya la formación, así que para quien aún le queda a lo mejor algún módulo por realizar, lo que es la temática de la violencia de género para la detención en asistentes personales, pues os animamos a que lo terminéis y ya está. O sea, cogemos la invitación de María José cuando tengamos la guía, ¿verdad? Y si vemos algo mejorable o bueno, o alguna sugerencia, ¿verdad?, hacérselo llegar. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Gracias. Y espero que nos volvamos a ver en algún formato de formación o en algún otro foro. Muchas gracias por vuestra labor y por lo que podáis aportar a esta lucha o a este problema. Gracias a todos. A este gran problema, sí. Gracias a ti. Muchas por dejar de grabar. Buena mañana. Igual.